pasado, qué barbaridad, pastor. Ya estás viejo. Desde el siglo pasado, y él estaba pastoreando en Vancouver, y yo pastoreando en Winnipeg, con la misma denominación, y ahí estábamos sirviendo, y después él hizo un muro y se fue para los Estados Unidos y me dejó a mí allá con aquella congeladora en Canadá. Bienvenido. Un aplauso. Gracias Ernesto, gracias Marina. Ha sido un privilegio conocer a Ernesto y Marina. Lo conocí, Ernesto estaba recién llegado a Winnipeg y bueno, de a poquito se fue forjando una amistad. Trabajábamos con una denominación llamada Hermanos Menonitas y éramos las únicas 2 iglesias hispanas en Canadá de todo el grupo ese. Así que juntos pudimos hacer algunas cosas lindas y doy gracias por la vida de Ernesto y de Marina, por el amor que han tenido por el continente, la visión amplia de ser de bendición a todo Latinoamérica, y esa es la carga que yo también llevo, por eso estoy aquí con ustedes en esta mañana. Gracias por estar aquí, gracias por recibirme, gracias por la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes, es un privilegio inmenso, sépanlo. ¿Y qué les puedo decir? Anoche ya escuchar las historias de los ministerios que ustedes están haciendo, me saco el sombrero, muchachos. Que el Señor les bendiga infinitamente con todo lo que están haciendo. Escuchar las historias de ustedes realmente, que sacuden, conmueven. Wow, bueno. Así que esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que para mí es fundamental en el ministerio, es el fundamento de todo lo que hacemos para Dios. ¿Cómo querés que hagamos? ¿Te mueves para allá? No. Gracias, Ernesto. El asunto es cómo vamos a hacer para avanzar el PowerPoint. ¿Me lo avanzás vos, Cristian? Sí. Ok. Me dan un segundo que buscamos el documento. Cantales un solo, Ernesto. Toma. Esa no me la sé yo. ¿Cuál es esa? Va a pasar como la hermana aquella que le dice, cante, hermano, sí, cante la del hoyo, dice. ¿Cuál es el hoyo? Dice, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna. Le reunieron los diáconos al pastor, ¿verdad? Y le dice, pastor, le dice, la iglesia va decayendo, le dice, cada día. Ya usted tiene 15 años acá y la cosa no avanza, le dice. Así que va a tener que como poner una firmita ahí en la renuncia. Y él dice, bueno, ustedes no me pusieron aquí, me trajo el Señor, voy a consultarle, dice, al Señor, dice, a ver si yo me voy. Entonces en la noche le dijo a la mujer, fíjate que me quieren correr, le dice. Que fue a consultar al Señor, guau. Me quieren correr, le dice, sí, le dice, yo creo que ya es tiempo que nos vayamos, le dice la mujer. Le dio el visto bueno. Así que el domingo le dice, bueno, miren, hermanos queridos, dice, consulté al Señor Jesús y sí, Él me ha dado el visto bueno para irme, dice. Entonces la congregación se puso de pie y empezaron a cantar, oh, qué amigo nos es Cristo. Ya les canté 3 y no estás listo. Bueno. ¿Ustedes saben lo que le pasó a los bautistas del sur en Italia? ¿No escucharon? ¿Quieren que les cuente? Yo no sé cuántos de ustedes han conocido a los hermanos que vienen de Texas. Los bautistas del sur vienen de Texas. Y en Texas, si alguna vez estuvieron ahí, es todo grande, gigante. Entonces con esa mentalidad salen al mundo y históricamente, si ustedes, sospecho que Honduras no habrá sido distinto a Argentina, la casa más cara de la ciudad, ¿quién la tenía? El misionero de los bautistas del sur. ¿Quién tenía la iglesia más grande, el santuario más lujoso, la escuela mejor, todo? Los bautistas del sur. Entonces llegaron a un pueblo en Italia y lógicamente hicieron todo como hacen ellos, a lo grande. A tal punto que a los católicos le entró la envidia.
Y viendo todo lo que tenía, pensaron, ¿y por qué no nos quedamos con todo esto nosotros? Total, estamos en Italia. Entonces, juntaron con el cura y dijeron, mira, hagamos eso. Vamos a quitarle todo y nos quedamos nosotros. Entonces fueron a hablar al obispo. Dijeron, no, pero ¿cómo se les ocurre semejante disparate? No, imposible, ni se les ocurra. Pero después dijo, bueno, dice, ¿qué tal si hablamos al cardenal? Por las dudas, vamos a ver al cardenal. Entonces fueron a hablar al cardenal, le pusieron el plan y dijeron, no, un disparate, ¿cómo se les ocurre? No. Bueno, pero por las dudas vamos a ver al Papa. Y entonces allá fueron y vieron al Papa y le presentaron el plan y dice, pero no, ¿cómo se les ocurre? Una locura total, un disparate, no. Entonces, hablando, dijeron, bueno, en una de esas hagamos algo. Llamémoslos y asustémosles. En una de esas se marchen y nos quedamos con todo. Entonces los llamaron a los jefes de la iglesia ahí, de los bautistas, y le dijeron, bueno, miren, ustedes están acá en terrenos ilegales, construyeron, se tienen que ir. Pero les vamos a dar una chance. Y es que mañana al mediodía busquen un representante y vamos a tener un concurso de liturgia. Ustedes traigan a alguien de ustedes para que compita con el Papa. Él va a ser el representante nuestro y ustedes tienen que traer un representante. Los bautistas nunca ayunan, pero ese día se pusieron a ayunar en serio. Al día siguiente, liturgia. Los bautistas venimos todos de la tradición libre, no tenemos liturgia en nuestros cultos. Y los católicos están cargados de liturgia. Entonces se encontraron desesperando. ¿Y quién va a enfrentar al Papa, que es el campeón mundial de liturgia? Hasta que un diácono dijo, no, déjenmela a mí nomás, yo voy. ¿Y vos qué sabés? No, déjenmelo a mí tranquilos. Al día siguiente tenían que estar ahí, no había más alternativa. Y bueno, allá fueron al Vaticano, los presentaron en el salón y para hacer la historia corta comenzó el concurso de liturgia. Y el Papa hizo esto. Y el diácono bautista hizo. Después el Papa hizo. El diácono hizo. Y después el Papa sacó la hostia y el vino. El diácono abrió el portafolio, sacó una manzana y le mostró. Cuando eso ocurrió, el Papa dijo, bueno, disculpen la molestia, pero ustedes ganaron el concurso. Se quedan donde están. Disculpen la molestia, disculpen. Sentimos mucho. Está todo bien. Olvídense. Bueno, el asunto es que se separaron y se fueron. Y claro, entre los católicos un shock gigante. ¿Cómo es posible que un diácono bautista le gane al Papa? Entonces lo rodearon al Papa, Santo Padre, ¿qué pasó? Y el Papa le dice, bueno, dice, es muy fácil, dice. Yo le dije, Dios está en todas partes. Y él me recordó que también Dios está aquí. Yo le recordé que Dios es tres y él me recordó que Dios es uno. Y luego yo le mostré el sacrificio por los pecados y él me recordó el pecado original. Lógico, ¿no? Entonces los bautistas estaban reunidos ellos, y el gran diácono era el diácono, el gran héroe. Y todo el mundo dice, ¿cómo hiciste? Dice, muy fácil. Dice, el Papa me dijo, ustedes se van. No sé, yo le dije, nosotros nos quedamos. En 3 días, ni en 1 año. Y después él me mostró su almuerzo y yo le mostré el mío.
Bueno. Esta es una cargada a los diáconos bautistas, como se dan cuenta, que históricamente no son, tienen la reputación de no ser los más inteligentes a veces, pero ahí vamos, damos gracias por todos los buenos hermanos que tenemos en el pueblo de Dios. Amén. A ver, gracias, querido. Ahí nomás estamos. Gracias, Cristian. Excelente. Bueno, muy bien. Toda la tecnología anda hasta que deje de andar. Bueno, ok. Miren, siendo que ustedes están todos sirviendo al Señor ya de años, quiero traer este tema que estoy seguro que lo manejan, no sé cuánto lo manejan, pero es el fundamento de todo lo que hacemos para el Señor. Y confío que lo que voy a estar hablando les va a ayudar en lo que ya están haciendo y va a confirmar vuestros pasos y posiblemente nos agregue algunas cosas nuevas. La pregunta que les quiero, es decir, retrocedimos un poco, el título es Secretos de un impacto exitoso. Algunas lecciones de la iglesia del primer siglo para la iglesia del siglo XXI. Y la pregunta con la cual quiero comenzar es esta. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Por qué dejó al Señor la iglesia en el mundo cuando Él se retiró a la gloria? ¿Por qué no se fue Él, no nos llevó y no? Dejó un grupo de gente que iba a continuar el ministerio que Él había empezado. ¿Por qué el Señor a usted lo salvó y no se lo llevó a la gloria donde no hace daño y lo dejó acá? Y la pregunta es, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y quiero contestar para ustedes, llevándolos a lo que es la orden final del Señor, y es la que rige. Avanza. Ahí está. Gracias. Excelente, Cristian, excelente, gracias. Y quiero llevarlos a Mateo capítulo 28. Allí en los versículos 18 al 20 tenemos las últimas órdenes del Señor Jesucristo para su pueblo. Estos 3 versículos se llaman la Gran Comisión. Allí el Señor estableció la razón por la cual existe la iglesia de todos los siglos. En todos los lugares, en todos los países, en todos los tiempos, en todas las culturas. El Señor Jesucristo nos dijo, ¿alguien lo quiere leer para nosotros? Toda autoridad enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes se fijan, esto vendría a ser un sándwich. Sobre el fundamento de que el Señor tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y con la promesa de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces el Señor nos dijo, ¿por qué nos dejaba a ustedes y a mí en esta tierra? ¿Para qué existe usted? ¿Para qué existe la iglesia del Señor? De acuerdo a la Gran Comisión. Para ser discípulos. Correctamente. Marquen bien esa respuesta. El Señor Jesucristo nos dijo, vayan y hagan discípulos para mí. Entonces, la misión de la iglesia es hacer discípulos, discípulos para Jesús. Ahora, la próxima pregunta que les planteo es esta. ¿Cuántos discípulos tenemos que hacer para Jesús? La Gran Comisión nos dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos? Vamos a ponerlo de esta manera. Usted sale a una colonia nueva, comienza un ministerio, sea que sea, vamos a decir que funda una iglesia, comienza a ganar gente para Cristo. Llega a 100 personas, ¿puede estar contento?
Sí, yo estaría muy contento, le ganamos a 100 almas al diablo. Pero la pregunta es, ¿podemos estar satisfechos? No, porque la gran comisión, ¿qué nos enseña? Llegamos a 1000, ¿podemos estar contentos? Muy contentos. ¿Podemos estar satisfechos? No, todavía hay lugar para crecer. Llegamos a 1.000.000 de personas. ¿Podemos estar contentos? Te llamarían de todo el mundo, serías el gurú de la iglesia en crecimiento. ¿Podemos estar satisfechos? No. El Señor nos mandó a hacer la mayor cantidad de discípulos posible. Por eso, una iglesia siempre tiene que estar en avanzada, siempre tiene que estar en crecimiento. Ahora, un día alguien me hizo una pregunta muy capciosa, muy inteligente. Pastor, ¿usted está a favor de la cantidad o de la calidad? ¿Qué le hubieran contestado ustedes? Ambas. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a ser discípulos. Y discipulado es un proceso. No es algo que se hace con 2 lecciones y una persona se convierte y ya es un discípulo de Jesús. De ninguna manera. La pregunta esa, si es la calidad o la calidad, es ambos. Imagínense que yo me acerco al comandante de un avión y le pregunto, capitán, ¿qué es más importante, el ala derecha o el ala izquierda del avión? Sin una de las alas el avión no vuela. Y cuando hablamos de la gran comisión, el esfuerzo evangelístico debe producir números que son personas vivientes que comienzan a crecer y ellos después reproducen el proceso. Entonces, lo que les presento a continuación es que la calidad y la cantidad son las caras de una misma moneda. Y esto que viene a continuación es para mí lo que son los peldaños en el discipulado. Y aquí les voy a presentar 5 palabras que comienzan todas con C, a ver si usted se las memoriza. Porque esto yo se lo enseño a la iglesia todos los años, varias veces, no una sola vez, sino que es una escalera que describe el proceso que un individuo recorre desde el momento que no sabía nada de Dios hasta el momento que es un discípulo maduro. Si yo entiendo bien, el peldaño de los peldaños que llevan al discipulado comienza con la C de curiosos. Yo no sé, ¿alguno que era inconverso antes de conocer al Señor? La pregunta que le hago a la gente es, ¿por qué vino usted por primera vez a la iglesia? Y la gente me contesta en el 99% de los casos, por curiosidad. Queríamos saber quién eran estos locos que cantan, un amigo que me habló. Y finalmente dije, voy a ir a la iglesia, me voy a asomar. Y ahí cayeron. Y fue el proceso de lo que, desde la perspectiva humana, Dios estaba cumpliendo en algo que Él tiene planeado desde la eternidad. Entonces la persona comienza como un curioso. Escucha el mensaje, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, y algo comienza a producirse en su ser interior. En su mente se comienza a hacer la luz espiritual, el corazón comienza a creer, y de repente la persona se va convenciendo que después de todo, estos evangélicos no eran tan dementes como yo pensaba que eran. Y entonces llega la tercera C. ¿Se acuerda ese día usted? El que entregó su vida a Jesús, recuerda el lugar, el día, la hora, porque fue un encuentro cuando un fuego se prendió en nuestro corazón y nunca más volvimos a ser los mismos. Ese día nos convertimos. Dejamos el mundo, nos volvimos a Jesús y comenzó la vida verdadera, la vida de abundancia. Gloria al Señor. Y entonces nos dimos cuenta que ahora éramos cristianos, convertidos. ¿Y qué pasó? Nos empezaron a enseñar de que había que hacer algo por el Señor. Y usted empezó a servir. Y la persona comienza a servir, cada vez va haciendo más, y llega un momento que se compromete. Y pasa a ser un obrero fiel. Y comienza y ayuda y hace tantas cosas. Y va creciendo en el Señor, en el conocimiento, en la palabra.
va desarrollando habilidades que Dios le ha dado. Y finalmente, la última C, la C de consagrados. ¿Qué queremos decir? Que finalmente, para ponerlo en una comparación, es como usted invitó al Señor a su casa. Y cuando lo invitó a su casa, le dijo, bueno, Señor, te quedas ahí en el garage. Ahí te vamos a hacer un cuartito y ahí te me quedas. Pero resulta que a medida que se iba dando cuenta de quién es el Señor y qué es lo que Él está haciendo, te dijo, bueno, Señor, venite a dormir a la sala. Y después llegó un momento que le dijimos, bueno, Señor, quédate con nuestro dormitorio. Y llegó un día cuando finalmente nos despertamos del todo, dijimos, pero Señor, si toda la vida que tengo te pertenece a ti, y tú eres el que me ha dado todo lo que tengo y todo lo que soy, es por tu gracia. Pero Señor, toma las llaves de la casa, es todo tuyo, yo me voy al garage y yo soy tu siervo. Ese es un creyente consagrado. Un día no sabía nada. Ahora ella, ha llegado al punto en que él puede ayudar a otros a recorrer el mismo proceso que alguien le hizo recorrer a él o a ella. ¿Se comprende? Cuando ustedes tienen una persona en la cual Cristo reina en el corazón como Señor, y comprendo que todo lo que soy, todo lo que hago en la vida es servir a Dios, entonces puedo decir que tengo un discípulo. Ahora la pregunta es esta. Pastor, ¿cuántos discípulos tiene usted en la iglesia? Piense por un momento. ¿Se da cuenta? El Señor nos manda y nos dice, hagan discípulos. Pero ¿cuántos discípulos tenemos en la iglesia? ¿Quieren que les conteste? En mi iglesia, todas las semanas ministramos a 1000 personas. 500 vienen al culto. Miembros que se bautizaron, 250. Discípulos, 30, 40. ¿Por qué? Porque discipulado es un proceso que demanda mucho tiempo. Discipulado no se hace con fórmulas mágicas como café instantáneo. Discipulado es un proceso a largo plazo. Y es por eso que ya van a ver las implicaciones que tiene para nuestro ministerio, sobre todo a la hora, en estos días locos que vivimos, cómo se evalúa el éxito de un ministerio. Tenemos que aprender a evaluarlo como Cristo lo evaluaba. Entonces, la próxima pregunta que les quiero plantear es, ¿qué es un discípulo según la Biblia? Bueno, algunas características. Primero, un discípulo es alguien que tiene una relación personal, dinámica y creciente con Cristo. Yo puedo tener 500 personas en el culto. ¿Cuántos tienen esa relación dinámica, creciente, personal con Cristo? Cada uno debe saber. Esta relación se establece el día que aceptamos al Señor y Él viene a morar por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Segunda característica de un discípulo es que quiere llegar a ser como el Señor. Ustedes cuando estaban en la escuela, ¿querían ser como sus profesores? En algunos casos no, en algunos casos sí. El discípulo, a diferencia de un alumno que toma una lección, es alguien que quiere ser como el maestro. Por eso, discipulado, proceso largo. En su carácter, conducta y palabras refleja la gloria del Señor. Cada vez quedan menos, vamos. Es alguien que anhela la segunda venida del Señor. Y sobre todo, es alguien que desea servir a Cristo cumpliendo la misión que Él nos dejó. Por eso, la gran comisión es una tarea reproductiva. Soy salvo para ayudar a otros a que sean salvos también. Voy a saltar esta slide ahí, después si alguno quiere la presentación se la mando por correo. Pero ¿cuál es la meta del discipulado? Ya lo dije cuando expliqué lo que es la palabra consagrado, pero el fundamento es Pablo aquí hablando en Colosenses 1:28. A Cristo nosotros lo proclamamos
tarea de predicación, amonestando, corrigiendo a todos los hombres y enseñándoles a todos los hombres con toda sabiduría a fin de presentar a toda persona completa, perfecta en Cristo Jesús. O sea, vuelvo a reiterar, la gran comisión enfatiza a ser discípulos. Y discipulado es cantidad y calidad. Es un proceso que toma y demanda tiempo y esfuerzo. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué en las iglesias hay tan pocos discípulos? ¿Por qué en las iglesias hay tan pocos discípulos? A la hora de las horas, cuando usted hace la lista de cuántos obreros tiene para que le ayuden, ¿cuántos son? Son pocos. Pocos, muy pocos. ¿Por qué? Bueno, algunas razones. Muchos creyentes no saben para qué fueron salvos. Piensa que fueron salvos del castigo del pecado, de la condenación, para que no vayan al infierno. Bárbaro. Es el peldaño de más abajo, es lo básico, es la puerta de entrada a la salvación. Pero es apenas el comienzo del proceso. Otros, y aquí les quiero dar esta cita, de Filipenses capítulo 3, cuando el apóstol Pablo nos dice: sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. El apóstol reconocía que no había sido salvo por un accidente, sino con un propósito. Y un propósito eterno, elevadísimo, excelente, por el cual valía la pena dar toda su vida. Y mis hermanos, Cristo no te salvó a ti por casualidad. Cristo te salvó porque tenía un propósito excelente para tu vida. Y entonces el Señor quiere cumplir ese propósito en tu vida y en tu ministerio, en todo lo que eres y en todo lo que haces. Seguimos adelante. Digo que muchas veces no hay muchos discípulos. ¿Por qué? Porque muchas iglesias no conocen la gran comisión. Ahora, ya se los voy a decir en un instante. Este tema yo se lo presento a la iglesia varias veces por año. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una visión, una misión en común, nunca va a tener una iglesia unida. Si el equipo no sabe para qué juega, ¿cómo puede ser un equipo? Si en lugar de patear todos para el arco contrario, empezamos a patear a la tribuna y para el arco en contra. Mis hermanos, el hecho de no saber para qué existe la iglesia es el comienzo de la confusión, de tareas que no sirven para nada, que no producen frutos. Y quiero asegurarles que los evangélicos estamos cargados de actividades que no sabemos por qué las hacemos, excepto que siempre se han hecho. Y aunque no producen ningún fruto, ningún beneficio, las seguimos perpetuando y haciendo porque siempre se hizo así. Entonces, no conocer la gran comisión es francamente el comienzo de todos los problemas ministeriales. Y es justamente ustedes y yo como pastores que la tenemos que tener muy clarita, porque si yo no sé, entonces ¿qué le espera al rebaño? Si yo estoy en tinieblas, imagínense las tinieblas que tiene la gente en la mente. Alguien dijo correctamente, cuando hay niebla en el púlpito, hay lluvia en el auditorio. Si nosotros... Tercera razón, muchas iglesias se conforman con tan solo decisiones. Sí, estamos contentos y predicamos, hubo un llamado, gente pasó al frente y todos contentos. Y ahí se acabó todo. Y me temo que muchas iglesias son como un granjero que prepara el campo, siembra la semilla, tiene una gran cosecha, pero luego no tiene un granero a donde llevar el grano. ¿Y de qué le sirve? Todo lo que sembró, todo lo que cosechó se perdió. Si no tenemos un proceso de discipulado, todo el fruto, toda la bendición termina en la nada. Una razón más, y es que muchas iglesias contemporáneas no creen que una persona sin Cristo está perdida.
usted me va a decir, pastor,